El rompecabezas que vemos es una analogía que representa la complejidad de los fenómenos de violencia. Para visualizar la imagen de cada rompecabezas es necesario ensamblar todas las piezas de manera correcta. Del mismo modo, para comprender cualquier fenómeno de violencia necesitamos ensamblar diferentes aspectos, desde las motivaciones individuales hasta las influencias internacionales, pasando por las instituciones políticas nacionales, el estado de la economía y las identidades étnicas y religiosas. El derecho permite tipificar y distinguir diferentes fenómenos de violencia. Nos indica bajo qué condiciones el uso de la violencia se considera legítimo y nos indica las consecuencias políticas y judiciales que tiene el uso ilegítimo de la violencia. Aunque la legislación varía de un país a otro, existen tratados y normas internacionales que son jurídicamente vinculantes y que a menudo se recogen en el derecho nacional. En este video me concentraré en estas normas internacionales. En primer lugar, debemos mencionar los derechos humanos, que son un conjunto de garantías y libertades que tenemos las personas y que reconocen legalmente la mayoría de las naciones del mundo. En esta imagen pueden ver los 9 tratados internacionales de derechos humanos más importantes. Estos tratados abordan aspectos diferentes y contienen garantías muy importantes para proteger a las personas de la violencia. Por ejemplo, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Como podemos ver en el mapa, este pacto ha sido firmado y ratificado por la mayoría de gobiernos del mundo, con algunas excepciones como Sudán del Sur, Arabia Saudita, Birmania, Bután y Malasia. La prohibición de la tortura se desarrolla con mayor detalle en la Convención contra la Tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes. Esta convención también ha sido aprobada por numerosos países, con excepción de algunos en África y Asia, que ven en color naranja y azul claro. Por su parte, la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas prohíbe a las Fuerzas Armadas reclutar personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Además, exige a los gobiernos adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños y niñas afectados por un conflicto armado. Es importante mencionar que todas estas convenciones y pactos ponen la responsabilidad de proteger los derechos humanos en los estados, y son estos los que se obligan a garantizar su vigencia en cada territorio. Otra característica importante de los pactos y convenciones de derechos humanos es que están vigentes tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado. Sin embargo, en algunas circunstancias excepcionales, los gobiernos pueden suspender de manera temporal algunos de estos derechos para garantizar la seguridad. Por ejemplo, pueden limitar la movilidad de las personas y suspender el derecho de reunión. A diferencia del derecho de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario solamente entra en vigencia en tiempo de conflicto armado. Esto se debe a que su principal objetivo es precisamente humanizar la guerra y poner ciertos límites y reglas para evitar el sufrimiento innecesario y la violencia indiscriminada. La pintura que ven en pantalla muestra la batalla de Solferino, que se libró en el norte de Italia en 1859. La devastación causada por la batalla y la cantidad de soldados heridos y amputados que no recibían atención médica motivó a Henry Dunant, a quien ven en la estampilla, a promover el derecho internacional humanitario y la fundación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Las normas de derecho internacional humanitario más importantes vigentes en la actualidad se remontan a 1949 e incluyen los convenios de Ginebra, sus 3 protocolos adicionales y el Estatuto de Roma. Estas normas regulan el comportamiento de las tropas durante los conflictos armados. Por ejemplo, los convenios de Ginebra 1 y 2 indican el trato que debe darse a los soldados heridos o enfermos en tierra y en mar, mientras que el tercero se refiere al trato que se debe dar a los prisioneros de guerra y el cuarto a la protección a la población civil. Estos convenios se refieren principalmente a conflictos internacionales, pero los 4 tienen un artículo común que prevé las reglas que se aplican en conflictos internos. La gran mayoría de países del mundo han suscrito los convenios de Ginebra de 1949. Sin embargo, no todos han suscrito los protocolos adicionales de 1977
que se refieren a la protección de la población civil en conflictos internacionales y en conflictos internos, respectivamente. El protocolo de 2005 agregó una nueva insignia a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja, que consiste en un cristal o rombo rojo, y tampoco ha sido suscrito por todos los países. Otras dos categorías jurídicas muy importantes son los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Ambas surgieron justo después de la Segunda Guerra Mundial. En la Declaración de Moscú de 1943, Churchill, Roosevelt y Stalin acordaron que al terminar la guerra juzgarían y condenarían a los dirigentes alemanes responsables de agredir a sus países vecinos y de planear y ejecutar el Holocausto. Con este fin crearon una comisión multinacional de abogados que se encargó de tipificar los delitos. En la comisión participaron los abogados Hersch Lauterpacht y Raphael Lemkin. Ambos eran judíos y ambos habían perdido a sus familias durante la guerra. Mientras Lauterpacht propuso la categoría de crímenes contra la humanidad, Lemkin propuso la figura del genocidio. La comisión finalmente optó por aceptar la figura de crímenes contra la humanidad, que comprende el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil o la persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando estos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o con cualquier crimen de guerra. Sin embargo, Lemkin viajó luego a Nueva York para trabajar como profesor de Derecho y estando allí hizo un intenso lobby ante el gobierno de Estados Unidos y ante las delegaciones diplomáticas de la ONU para lograr que el genocidio se tipificara como un crimen internacional, cosa que en efecto logró en 1948, cuando la mayoría de naciones aprobaron el Tratado para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. Esta convención fue rápidamente ratificada por los países y entró en vigencia en 1951. Veamos con mayor detalle cada una de estas figuras. Los crímenes contra la humanidad pueden cometerse tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz y consisten en diferentes agresiones a la población civil que se cometen de manera generalizada o sistemática. Cuando decimos que son agresiones a la población civil, nos referimos a personas desarmadas e indefensas. El carácter generalizado significa que no se cometen contra un individuo, sino contra muchos, sin que el derecho establezca un número mínimo de víctimas. El carácter sistemático significa que estos crímenes se cometieron de manera organizada, es decir, que no ocurrieron por casualidad o coincidencia. La definición que pueden ver en pantalla proviene del Estatuto de Roma de 1998. El crimen de genocidio también puede cometerse tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, es decir, que no necesariamente ocurre a la par con un conflicto armado. En este caso hay 5 agresiones que pueden leer en pantalla, pero el crimen solamente se configura cuando es posible demostrar que la intención de quienes planearon estos actos era destruir total o parcialmente un grupo étnico, nacional, racial o religioso. Notemos que la definición legal de genocidio tampoco exige que haya un número mínimo de víctimas. Además, notemos que aunque casi cualquier acto de genocidio es a la vez un crimen contra la humanidad, hay muchos crímenes contra la humanidad que no son actos de genocidio. Como mencioné al iniciar la clase, estas normas internacionales influyen en las normas nacionales de diferentes maneras. Por ejemplo, los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Gobierno de Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad, esto es, hacen parte de la Constitución de Colombia y además la propia Constitución reitera varios de sus derechos. Colombia también firmó los convenios de Ginebra y 2 de sus protocolos adicionales, la Convención contra el Genocidio y el Estatuto de Roma, por lo que la mayoría de estos crímenes internacionales han sido recogidos en el Código Penal colombiano. Los crímenes contra la humanidad no han sido incorporados como tales de manera explícita en el Código Penal de Colombia, pero los fiscales y jueces sí pueden invocar esta figura cuando los crímenes son sistemáticos o generalizados. Una consecuencia legal de esto es que estos crímenes se hacen imprescriptibles, es decir,
pueden ser investigados y juzgados sin importar cuánto tiempo haya pasado luego de la comisión de los delitos. A lo largo de este video he dicho que el derecho internacional humanitario solamente entra en vigencia en tiempos de guerra, mientras que los derechos humanos están vigentes tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. También he dicho que los crímenes contra la humanidad y el crimen de genocidio pueden cometerse tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Pero ¿cómo saber cuándo un país o una región de un país están en tiempo de paz o en tiempo de guerra? En el derecho internacional podemos distinguir 4 situaciones. Las 2 primeras corresponden al tiempo de guerra e incluyen el conflicto armado internacional, es decir, la confrontación armada directa entre fuerzas de 2 o más países, y el conflicto armado no internacional, es decir, interno, cuya existencia se establece cuando se cumplen varias condiciones. Primera, que haya grupos armados organizados, es decir, que tienen una estructura jerárquica. Segundo, que esos grupos tengan capacidad sostenida de combate, es decir, que no combatan solo 1 o 2 veces, sino que tengan una capacidad que se mantiene en el tiempo. Y 3, que sean capaces de ejercer control sobre algunas secciones del territorio, es decir, que puedan impedir que otras fuerzas o grupos armados, incluidas las fuerzas del gobierno, controlen esas regiones. Las otras 2 son situaciones de paz. En la primera se pueden presentar disturbios y tensiones internas, incluyendo motines, bandolerismo, actos aislados de violencia e incluso una rebelión desorganizada. Es decir, que puede haber violencia, pero no existen grupos rebeldes organizados con capacidad de combate, como sí ocurre en el conflicto armado interno. Por ejemplo, en el asalto al Capitolio en Washington en enero de 2021, observamos actos de violencia y una rebelión desorganizada, pero no podemos decir que había un conflicto armado interno. En la cuarta situación no se presenta ninguno de los fenómenos de las 3 primeras filas, es decir, puede haber actos de violencia, pero no corresponden a un conflicto armado, ni tampoco a disturbios o tensiones internas. Por ejemplo, las masacres recurrentes en escuelas de secundaria en Estados Unidos o las disputas entre pandillas en Centroamérica corresponden a esta última situación. Esta diferenciación es importante especialmente porque la manera en que la fuerza pública debe tratar a las personas en cada caso es muy diferente. Por ejemplo, bajo el derecho internacional humanitario es legítimo el uso de la fuerza letal entre combatientes, es decir, que la fuerza pública puede disparar contra combatientes rebeldes en medio de un combate. Pero en una manifestación ciudadana, incluso si los manifestantes lanzan piedras o destruyen ventanales, no estamos en presencia de un conflicto armado interno y por lo tanto no se aplica el derecho internacional humanitario. Esto implica que los manifestantes no adquieren el carácter de combatientes y por lo tanto la fuerza pública no puede usar contra ellos la fuerza letal. Solamente puede usar medios no letales como cañones de agua o munición que no tenga efectos letales. También es importante distinguir entre los disturbios y tensiones internas y la situación de paz, pues en esta última todos los derechos humanos tienen plena vigencia. Sin embargo, cuando hay disturbios y tensiones internas, el gobierno puede suspender o limitar temporalmente algunos derechos. Por ejemplo, puede imponer toque de queda o restringir la movilidad o la libertad de reunión de las personas con el fin de reducir la violencia. Como mencioné antes, las normas internacionales influyen en el derecho interno de los países. Pero ¿qué pasa si los países no quieren aplicarlas? Existen varias cortes internacionales a las que podemos acudir los ciudadanos cuando el Estado no cumple sus obligaciones en materia de derechos humanos. En primer lugar, existen 3 cortes continentales de derechos humanos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. Estas cortes pueden investigar a los estados que no cumplen los derechos humanos y pueden sancionar a los estados, pero no a las personas. En segundo lugar, la Corte Penal Internacional investiga y sanciona crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, el crimen de genocidio y el crimen de agresión. Esta corte fue creada mediante un tratado suscrito hace 25 años. A diferencia de las Cortes de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional investiga y sanciona a personas, no a estados. Sin embargo, una limitación importante a su ejercicio es que muchos países no han firmado el Estatuto de Roma
y otros lo firmaron pero no lo ratificaron y por lo tanto no tiene vigencia en sus territorios. Este es el caso de Estados Unidos, China, Rusia, India y numerosos países del Medio Oriente y el norte de África. Vale la pena anotar que esta Corte es diferente de la Corte Internacional de Justicia, que es un tribunal para dirimir disputas entre países, por ejemplo, las diferencias entre Colombia y Nicaragua por sus límites marítimos. Tanto las Cortes de Derechos Humanos como la Corte Penal Internacional se caracterizan por tener un papel subsidiario. Esto quiere decir que solo ejercen su competencia cuando se demuestra que la justicia del país en cuestión no tiene la capacidad o la intención de actuar. Nos vemos en la próxima clase.